¿Cómo puede una niña de 11 años desvanecerse en segundos durante una clase de natación sin dejar rastro alguno? En abril de 2002, en Guadalajara, Jalisco, Francisca Hernández se convirtió en el centro de uno de los casos criminales más desconcertantes de México. Bajo la vigilancia de su instructora y rodeada de compañeros de clase, simplemente desapareció. Los investigadores desplegaron todos los recursos disponibles: buzos especializados, perros de búsqueda, análisis forense exhaustivo. Pero después de meses de investigación intensa, el caso se archivó sin resolución. ¿Por qué ninguna de las teorías pudo explicar su desaparición? Durante 17 años, el expediente de Francisca Hernández permaneció como un misterio imposible de descifrar en los archivos policiales. Hasta que en 2019, cuando menos lo esperaban, la verdad emergió de las profundidades, revelando una realidad más perturbadora de lo que cualquier investigador había imaginado jamás. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. El 15 de abril de 2002, bajo el cielo despejado de Guadalajara, Jalisco, la pequeña Francisca Hernández de 11 años llegó puntual a su clase de natación en el Club Deportivo Acuático Las Palmas. Era una niña alegre, de cabello castaño y ojos vivaces, quien había desarrollado una pasión genuina por el agua. Sus padres, María Elena y Roberto, trabajadores de clase media, habían hecho sacrificios económicos considerables para inscribirla en ese prestigioso club, considerado uno de los mejores centros acuáticos de la ciudad. Ese martes por la tarde, Francisca portaba su traje de baño azul marino favorito y su característica gorra de natación rosa con flores blancas que su abuela le había regalado por su cumpleaños. La instructora, Carmen Morales, una mujer experimentada de 45 años con más de 20 años enseñando natación, recuerda vívidamente cómo Francisca se mostró especialmente entusiasta durante los ejercicios de calentamiento. La clase transcurría con normalidad en la piscina olímpica. Francisca practicaba brazada libre junto a otros 12 niños de su grupo. Según los testimonios posteriores, alrededor de las 4:30 de la tarde, durante un ejercicio de resistencia, los estudiantes debían nadar de un extremo al otro de la alberca sin detenerse. Carmen supervisaba desde el borde, tomando notas del progreso de cada alumno. Fue durante esos minutos cruciales cuando ocurrió lo impensable. Los compañeros de clase relataron después que Francisca había completado exitosamente 3 largos de la piscina y se dirigía hacia el extremo profundo para el cuarto recorrido. De repente, simplemente desapareció. No hubo gritos, no hubo chapoteos desesperados, no hubo señales de alarma. Un momento estaba nadando con determinación, y al siguiente había desvanecido bajo la superficie cristalina del agua. Carmen Morales se percató de la ausencia cuando realizó el conteo rutinario de estudiantes. La búsqueda inmediata en el agua no arrojó resultados. Se activaron todos los protocolos de emergencia, se vació parcialmente la piscina, se revisaron los sistemas de filtración, se inspeccionaron los camerinos, las duchas y cada rincón de las instalaciones. Los padres llegaron en estado de pánico total, y para las 8 de la noche, las autoridades locales ya habían sido notificadas. La Policía Municipal de Guadalajara, bajo la dirección del comandante Jesús Valdez, inició una investigación exhaustiva. Se interrogó a todos los testigos presentes, se revisaron las cámaras de seguridad disponibles y se realizó una búsqueda intensiva en un radio de varios kilómetros alrededor del club. Sin embargo, las imágenes de vídeo mostraban únicamente el momento en que Francisca entraba al área de piscinas. Las cámaras subacuáticas no funcionaban adecuadamente ese día debido a problemas técnicos que, paradójicamente, nadie había reportado. Los días siguientes a la desaparición de Francisca se caracterizaron por una movilización sin precedentes en la zona metropolitana de Guadalajara. La familia Hernández, devastada pero determinada, organizó brigadas de búsqueda que recorrieron parques, barrancas, colonias cercanas y cualquier lugar donde pudiera encontrarse a la pequeña. Cientos de voluntarios se sumaron a la causa, conmovidos por la tragedia que había sacudido a la comunidad. María Elena, la madre, se convirtió en el rostro visible de la búsqueda. Con fotografías de Francisca en las manos, recorrió mercados, escuelas, centros comerciales y colonias populares, preguntando incansablemente si alguien había visto a su hija. Roberto, por su parte,
concentró sus esfuerzos en coordinar con las autoridades y supervisar las labores de rastreo más especializadas. Las autoridades desplegaron recursos considerables. Buzos profesionales de protección civil revisaron meticulosamente no solo la piscina del club, sino también cuerpos de agua cercanos, la laguna del Parque Metropolitano, los canales de la zona industrial y hasta secciones del río Santiago. Perros entrenados en búsqueda y rescate peinaron áreas verdes, terrenos baldíos y construcciones abandonadas en un radio de 20 kilómetros. El Club Deportivo Acuático Las Palmas suspendió temporalmente sus actividades mientras se realizaban inspecciones exhaustivas. Ingenieros especializados examinaron todos los sistemas: bombeo, filtración, drenaje y ventilación. Se desmontaron rejillas, se revisaron tuberías y se inspeccionó cada componente del complejo sistema hidráulico. Los reportes técnicos indicaron que todos los sistemas funcionaban dentro de parámetros normales, sin anomalías detectables. Paralelamente, la investigación policial exploró otras hipótesis. Se consideró la posibilidad de secuestro, aunque no había demandas de rescate ni amenazas previas a la familia. Se investigó a empleados del club, instructores y personal de mantenimiento, pero todos contaban con coartadas sólidas y referencias impecables. La instructora Carmen Morales fue sometida a múltiples interrogatorios, pero su versión se mantuvo consistente y creíble. Los medios de comunicación locales y nacionales se hicieron eco del caso. Noticiarios televisivos, estaciones de radio y periódicos cubrieron extensamente la desaparición. Se estableció una línea telefónica especial para recibir pistas, y se ofreció una recompensa significativa por información que condujera al paradero de Francisca. Sin embargo, a pesar de cientos de llamadas, ninguna pista resultó productiva. Psicólogos especializados en trauma infantil fueron consultados para analizar posibles escenarios. Algunos sugirieron que Francisca podría haber sufrido un episodio disociativo debido a algún evento traumático no detectado, mientras otros consideraron la posibilidad de fuga voluntaria, aunque esta hipótesis parecía improbable dada la edad y personalidad de la niña. Conforme pasaron las semanas, la investigación del caso Francisca Hernández comenzó a recibir múltiples reportes de avistamientos que, uno tras otro, resultaron ser pistas falsas que mantuvieron a la familia en una montaña rusa emocional devastadora. Cada llamada telefónica generaba una esperanza renovada seguida de una decepción aplastante cuando las verificaciones demostraban su inexactitud. El primer avistamiento reportado llegó apenas 5 días después de la desaparición. Una mujer en la colonia americana aseguró haber visto a una niña con las características de Francisca mendigando cerca del mercado local. La familia y las autoridades acudieron inmediatamente, pero la menor en cuestión resultó ser una niña de la calle conocida en la zona, sin relación alguna con el caso. 2 semanas más tarde, un chofer de autobús urbano contactó a las autoridades convencido de haber transportado a Francisca hacia los suburbios de Tlaquepaque. Según su testimonio, la niña viajaba sola y parecía desorientada. La búsqueda se extendió a esa zona durante varios días, con la participación de decenas de efectivos policiales y voluntarios. Finalmente, se determinó que el chofer había confundido a Francisca con otra menor que frecuentemente utilizaba esa ruta. El comandante Jesús Valdez, encargado de la investigación, enfrentaba una presión creciente tanto de los medios como de la opinión pública. La desaparición de una niña en circunstancias tan misteriosas había captado la atención nacional, y las críticas sobre la efectividad de la investigación comenzaron a intensificarse. Valdez asignó más recursos al caso, pero la falta de evidencia física concreta limitaba severamente las líneas de investigación. Durante el segundo mes de búsqueda, un testimonio particularmente perturbador llegó desde Puerto Vallarta. Un turista estadounidense aseguró haber visto a una niña con las características de Francisca en compañía de adultos sospechosos cerca de la zona hotelera. Esta información generó una operación de gran escala que involucró a autoridades federales debido a las implicaciones de posible tráfico internacional. Sin embargo, después de una búsqueda exhaustiva que duró una semana, no se encontró evidencia que sustentara el reporte. La familia Hernández comenzó a mostrar signos de desgaste emocional severo. María Elena había perdido considerablemente peso y desarrollado problemas de insomnio crónicos. Roberto,
quien había tomado licencia indefinida de su trabajo en una empresa de construcción, dedicaba cada minuto de vigilia a la búsqueda de su hija. Sus ahorros familiares se agotaron rápidamente debido a los gastos asociados con la búsqueda privada, la contratación de investigadores particulares y los constantes viajes siguiendo pistas potenciales. La comunidad del Club Deportivo Las Palmas también sufrió el impacto del caso. Muchos padres retiraron a sus hijos de las clases de natación, y las inscripciones nuevas prácticamente se detuvieron. La instructora Carmen Morales, aunque oficialmente exonerada de cualquier responsabilidad, enfrentó señalamientos y susurros de la comunidad. Eventualmente, solicitó su traslado a otra sucursal del club en una ciudad diferente. Para finales de 2002, 8 meses después de la desaparición de Francisca, la investigación oficial había llegado prácticamente a un punto muerto. Las autoridades habían agotado todas las líneas de investigación convencionales sin obtener resultados concretos. El comandante Valdez, quien había dedicado recursos considerables al caso, enfrentaba presión de sus superiores para reasignar personal a otros casos activos con mayores posibilidades de resolución. El expediente de Francisca Hernández fue clasificado como caso abierto sin actividad, una categoría burocrática que, en términos prácticos, significaba que permanecería archivado indefinidamente a menos que surgiera nueva evidencia. La familia recibió la notificación oficial con una mezcla de resignación y amargura, entendiendo que, aunque técnicamente el caso seguía abierto, las posibilidades de una resolución activa eran mínimas. Durante los años siguientes, los padres de Francisca mantuvieron una búsqueda personal más discreta pero no menos determinada. Cada año, en la fecha del aniversario de su desaparición, organizaban una ceremonia conmemorativa en el Parque Central de Guadalajara, donde familiares, amigos y algunos miembros de la comunidad se reunían para recordar a la pequeña. Estas reuniones, inicialmente numerosas, fueron disminuyendo gradualmente conforme el tiempo pasaba y la atención pública se desplazaba hacia otros eventos. María Elena desarrolló una rutina obsesiva de búsqueda personal. Cada fin de semana visitaba diferentes colonias de la ciudad, especialmente aquellas donde se concentraban niños en situación de calle o familias en condiciones de vulnerabilidad. Llevaba siempre consigo fotografías recientes artificialmente envejecidas de cómo podría verse Francisca conforme crecía. Esta actividad se convirtió en su principal propósito de vida, pero también en una fuente constante de dolor renovado. Roberto, por el contrario, canalizó su dolor de manera diferente. Regresó al trabajo pero desarrolló problemas con el alcohol que gradualmente afectaron su desempeño laboral y su relación matrimonial. La pareja, que antes de la tragedia mantenía una relación sólida y amorosa, comenzó a experimentar tensiones significativas derivadas de sus diferentes formas de lidiar con el duelo y la incertidumbre. El Club Deportivo Las Palmas logró recuperarse parcialmente de la crisis generada por el caso. Implementaron nuevos protocolos de seguridad, instalaron sistemas de vídeo subacuático de última generación y aumentaron el número de salvavidas por clase. Sin embargo, la sombra de la desaparición de Francisca permanecía presente. Algunos miembros del personal más antiguo ocasionalmente compartían la historia con nuevos empleados, convirtiéndola en parte del folclore institucional. En el ámbito legal, la familia Hernández intentó emprender acciones civiles contra el club, argumentando negligencia en los protocolos de seguridad. Sin embargo, los abogados consultados les explicaron que sin evidencia de responsabilidad directa o negligencia comprobable, las posibilidades de éxito eran mínimas. Además, los costos legales representaban una carga financiera adicional que la familia no podía asumir. Los medios de comunicación, que inicialmente habían mostrado gran interés en el caso, gradualmente lo relegaron a menciones ocasionales en programas especializados en casos sin resolver. Francisca se convirtió en una más de las estadísticas de personas desaparecidas en México, un número en los registros oficiales que representaba una tragedia familiar pero que había perdido relevancia mediática. Los años intermedios, entre 2005 y 2015, representaron una etapa de adaptación forzosa a una nueva realidad para la familia Hernández. La ausencia de Francisca se había convertido en una presencia constante en sus vidas, moldeando cada decisión, cada conversación y cada momento de aparente normalidad. María Elena y Roberto aprendieron a navegar una existencia marcada por la pérdida ambigua,
ese tipo especial de duelo que surge cuando no existe certeza sobre el destino de un ser querido. María Elena encontró cierto propósito al unirse a organizaciones de familiares de personas desaparecidas. Participaba activamente en marchas, protestas y conferencias de prensa donde se exigía mayor atención gubernamental a los casos de desaparición. Su experiencia personal la convirtió en una vocera respetada dentro de estos grupos, donde podía canalizar su dolor hacia la búsqueda de cambios sistémicos que podrían prevenir tragedias similares. Durante este periodo, conoció a otras madres que vivían situaciones comparables. Estas relaciones, aunque nacidas del dolor compartido, proporcionaron un sistema de apoyo fundamental. Juntas organizaron archivos fotográficos de personas desaparecidas, mantuvieron bases de datos actualizadas y presionaron a autoridades locales para mejorar los protocolos de búsqueda. El caso de Francisca se convirtió en un símbolo dentro de estas organizaciones, representando las fallas sistémicas en la investigación de desapariciones. Roberto experimentó un declive personal más pronunciado. Sus problemas con el alcohol se intensificaron, llevándolo a perder varios empleos consecutivos. La relación matrimonial se deterioró significativamente, no por falta de amor, sino por la incapacidad de ambos de procesar el trauma de manera compatible. Buscaron terapia psicológica en múltiples ocasiones, pero Roberto mostró resistencia a participar activamente en el proceso, considerándolo una traición a la memoria de su hija. En 2010, 8 años después de la desaparición, María Elena tomó la difícil decisión de solicitar la declaración de ausencia por desaparición de Francisca ante las autoridades judiciales. Este proceso legal, aunque doloroso, era necesario para resolver cuestiones administrativas y financieras pendientes. El trámite requirió la presentación de evidencia sobre los esfuerzos de búsqueda realizados y la confirmación de que no existían indicios del paradero de la menor. El Club Deportivo Las Palmas continuó operando durante estos años, pero nunca logró eliminar completamente la asociación con el caso Francisca. Periódicamente, especialmente durante los aniversarios de la desaparición, reporteros locales visitaban las instalaciones buscando declaraciones o actualizaciones. La administración del club desarrolló una política estricta de no comentar públicamente sobre el caso, refiriendo todas las consultas a sus representantes legales. Las instalaciones fueron renovadas en 2012, con una modernización completa que incluyó nuevos sistemas de filtración, iluminación LED subacuática y tecnología de monitoreo avanzada. Irónicamente, estas mejoras fueron posibles gracias a una campaña de recaudación de fondos que utilizó el compromiso renovado con la seguridad como argumento principal de venta. Para 2015, 13 años después de la desaparición de Francisca, una nueva generación de empleados había llegado al Club Deportivo Las Palmas. Muchos de los trabajadores actuales no habían estado presentes durante los eventos de 2002, conociendo la historia únicamente a través de relatos de segunda mano y referencias ocasionales. Sin embargo, para algunos miembros del personal más veterano, el caso seguía siendo una herida abierta que condicionaba su trabajo diario. Carmen Morales, la instructora que había estado a cargo de la clase cuando Francisca desapareció, había regresado a Guadalajara después de varios años trabajando en otras ciudades. Su retorno no fue bien recibido por todos los miembros de la comunidad acuática local. Aunque nunca había sido formalmente culpada de negligencia, persistían susurros y miradas de sospecha que la siguieron durante años. Su experiencia personal ilustraba cómo tragedias sin resolver pueden marcar permanentemente las vidas de personas inocentes. Durante este periodo, María Elena había desarrollado una rutina casi ritual de visitar el club cada 15 de abril, aniversario de la desaparición. La administración, sensible a su dolor pero también preocupada por la imagen institucional, había llegado a un acuerdo tácito que le permitía estos momentos de recordación a cambio de mantener un perfil discreto. Estas visitas anuales se habían convertido en eventos emotivos donde otros familiares de personas desaparecidas la acompañaban en solidaridad. Roberto, cuya situación personal había continuado deteriorándose, mantenía una relación cada vez más distante con estos rituales conmemorativos. Su método de afrontamiento había evolucionado hacia un aislamiento progresivo, evitando lugares, personas y situaciones que le recordaran a Francisca. Esta estrategia, aunque comprensible,
había profundizado su depresión y había contribuido a la separación definitiva del matrimonio en 2014. La tecnología también había evolucionado significativamente durante estos años. Las redes sociales se convirtieron en nuevas plataformas para mantener viva la memoria de personas desaparecidas. María Elena aprendió a utilizar Facebook y Twitter para compartir información sobre Francisca y conectar con otras familias en situaciones similares a nivel nacional e internacional. Estas plataformas digitales proporcionaron alcance global a casos que anteriormente habrían permanecido localizados geográficamente. En 2016, un equipo de estudiantes de periodismo de la Universidad de Guadalajara eligió el caso Francisca como proyecto para su tesis sobre casos fríos no resueltos. Su investigación, aunque no arrojó nueva evidencia, compiló de manera profesional toda la información disponible y entrevistó a actores relevantes que no habían sido consultados en años. Este trabajo académico revivió temporalmente el interés mediático y generó algunas llamadas adicionales a la línea de información, aunque ninguna resultó productiva. El Club Deportivo Las Palmas enfrentaba periódicamente presiones para permitir investigaciones más profundas de sus instalaciones. Grupos de familiares de desaparecidos argumentaban que tecnologías más avanzadas podrían revelar evidencia previamente indetectable. Sin embargo, la administración resistía estas solicitudes, argumentando que múltiples investigaciones previas habían sido exhaustivas y que actividades intrusivas adicionales afectarían las operaciones regulares del club sin justificación técnica sólida. Para 2018, el Club Deportivo Las Palmas comenzó a experimentar dificultades financieras significativas que inicialmente se atribuyeron a la competencia creciente de nuevos centros deportivos en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, análisis más profundos revelaron que el club nunca había logrado recuperarse completamente del impacto reputacional generado por la desaparición de Francisca 16 años antes. Las inscripciones habían disminuido gradualmente pero consistentemente desde 2002. Aunque el club había implementado programas atractivos, modernizado instalaciones y contratado instructores altamente calificados, persistía una percepción subliminal de inseguridad entre padres potenciales. Esta reputación, transmitida informalmente a través de redes sociales y conversaciones comunitarias, había creado un déficit crónico de membresía que finalmente alcanzó niveles insostenibles. La administración del club intentó diversas estrategias para revitalizar la institución. Organizaron eventos especiales, ofrecieron descuentos significativos en membresías anuales y desarrollaron programas de responsabilidad social comunitaria. Incluso consideraron cambiar el nombre del establecimiento para distanciarse de asociaciones negativas, pero los costos legales y de marketing asociados con esta transformación resultaron prohibitivos. Paralelamente, los costos operativos habían aumentado considerablemente. El mantenimiento de sistemas de filtración y calefacción para múltiples piscinas requería inversiones constantes. Los seguros de responsabilidad civil, especialmente después del caso Francisca, habían alcanzado niveles extraordinariamente altos. El club también enfrentaba demandas laborales de empleados que habían sido despedidos durante recortes de personal previos. En marzo de 2019, los propietarios anunciaron oficialmente que el Club Deportivo Las Palmas cesaría operaciones al final del año escolar. La noticia generó reacciones mixtas en la comunidad. Algunos lamentaron la pérdida de una institución deportiva que había servido a la zona durante más de 3 décadas. Otros, particularmente familiares de personas desaparecidas, vieron el cierre como una oportunidad para realizar investigaciones más exhaustivas sin interferir con actividades comerciales. María Elena recibió la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, la clausura del lugar donde había perdido a su hija representaba el cierre simbólico de una etapa dolorosa. Por otro lado, mientras el club permaneciera activo, existía una conexión tangible con Francisca y la posibilidad, aunque remota, de que surgiera nueva información. El cierre definitivo parecía representar un abandono final de la esperanza. Durante los meses previos al cierre, el club ofreció a miembros actuales la posibilidad de transferir sus membresías a otras instalaciones deportivas asociadas. Sin embargo, muchas familias simplemente decidieron no continuar con actividades acuáticas, prefiriendo deportes terrestres que no evocaran recuerdos del caso Francisca.
Esta decisión ilustraba cómo tragedias individuales pueden influir en patrones de comportamiento comunitario durante décadas. Los empleados del club enfrentaron la incertidumbre del desempleo inminente. Algunos, especialmente aquellos con mayor antigüedad, guardaban memorias vividas de los eventos de 2002 y experimentaban una mezcla de alivio y melancolía ante la perspectiva del cierre. Para ellos, terminar esta etapa profesional también significaba cerrar un capítulo personal marcado por preguntas sin respuesta. El 8 de noviembre de 2019, durante los trabajos de clausura definitiva del Club Deportivo Las Palmas, ocurrió el descubrimiento que cambiaría para siempre la historia del caso Francisca Hernández. Los trabajadores encargados del vaciado final de las piscinas para su posterior demolición realizaron un hallazgo que nadie había anticipado en 17 años de búsqueda e investigación. Miguel Ángel Contreras, supervisor de la empresa de demolición Construcciones del Bajío, dirigía las operaciones de drenaje cuando notó algo inusual en el sistema de desagüe principal de la piscina olímpica. Durante el proceso de succión final del agua residual, la bomba industrial había experimentado obstrucciones repetidas en la tubería de salida principal, algo que inicialmente atribuyó a acumulación normal de sedimentos y detritos. Al investigar la fuente del problema, Contreras descubrió que el sistema de rejillas de seguridad del desagüe principal presentaba daños estructurales significativos que aparentemente habían pasado desapercibidos durante años. Una de las rejillas protectoras, diseñada específicamente para prevenir que objetos grandes o personas fueran succionados hacia el sistema de tuberías, había sufrido una fractura que creaba una abertura de aproximadamente 40 centímetros de diámetro. Fue durante la inspección detallada de esta abertura cuando Contreras hizo el descubrimiento que conmocionaría a toda la comunidad. Enredados en los restos metálicos de la rejilla dañada, encontró fragmentos de tela que inicialmente parecían ser simplemente basura acumulada. Sin embargo, al examinarlos más cuidadosamente, identificó lo que claramente eran restos de un traje de baño de niña y una gorra de natación rosa con decoraciones florales. La conmoción fue inmediata. Contreras, quien conocía la historia del caso Francisca a través de referencias mediáticas, comprendió inmediatamente las implicaciones potenciales de su hallazgo. Suspendió todas las operaciones de demolición y contactó directamente a las autoridades policiales, quienes arribaron al sitio en cuestión de minutos acompañados por especialistas en medicina forense. El comandante actual de la Policía Municipal, Patricia Salinas, quien había asumido el cargo años después de la jubilación de Jesús Valdez, coordinó el operativo de investigación. Se estableció un perímetro de seguridad alrededor de la piscina y se convocó a expertos en antropología forense de la Universidad de Guadalajara para realizar una excavación científica del área. Los trabajos de excavación revelaron una verdad aterradora que había permanecido oculta durante casi 2 décadas. En el interior del sistema de tuberías principal, específicamente en una cámara de distribución ubicada aproximadamente 3 metros bajo el nivel de la piscina, los investigadores descubrieron restos óseos humanos que, según análisis preliminares, correspondían a una menor de edad. La noticia se extendió rápidamente a través de medios de comunicación locales y redes sociales. María Elena, quien había mantenido durante años la esperanza de que Francisca estuviera viva en algún lugar, recibió la llamada telefónica que había temido y esperado simultáneamente durante 17 años. Las autoridades le solicitaron muestras de ADN para confirmación definitiva, aunque las características de los objetos encontrados ya sugerían fuertemente la identidad de los restos. Los análisis de ADN confirmaron lo que todos temían: los restos encontrados en el sistema de tuberías del Club Deportivo Las Palmas pertenecían efectivamente a Francisca Hernández. Esta confirmación científica desencadenó una investigación forense exhaustiva para determinar exactamente cómo una niña de 11 años había terminado atrapada en el sistema de drenaje durante 17 años sin que nadie lo detectara. El equipo de ingenieros forenses, dirigido por el especialista Roberto Mendoza del Instituto Tecnológico de Guadalajara, comenzó una reconstrucción meticulosa de los eventos que habían ocurrido el 15 de abril de 2002. Su investigación reveló una serie de fallas técnicas y negligencias que habían convergido en una tragedia perfectamente evitable. El análisis del sistema de drenaje demostró que la rejilla de seguridad había sufrido fatiga de materiales debido a mantenimiento inadecuado durante varios años previos a 2002.
Los registros de mantenimiento del club, que finalmente fueron localizados en archivos de la empresa contratista original, mostraban que las inspecciones de seguridad de los sistemas de drenaje habían sido superficiales y poco frecuentes. Más perturbador aún, los investigadores descubrieron que el sistema de tuberías tenía un diseño deficiente que creaba zonas de succión excesiva durante ciertos ciclos de filtración. Cuando las bombas operaban a máxima capacidad, la presión generada en el punto donde estaba la rejilla dañada era suficiente para arrastrar objetos o incluso personas hacia el interior del sistema. La reconstrucción de los eventos sugirió que Francisca había sido succionada hacia el sistema de drenaje durante uno de estos ciclos de alta presión. Su cuerpo había quedado atrapado en una cámara de distribución del sistema, donde las condiciones anaeróbicas y la temperatura constante habían preservado parcialmente los restos durante todos estos años. Los investigadores determinaron que durante las búsquedas originales de 2002, nadie había considerado la posibilidad de que Francisca pudiera estar dentro del sistema de tuberías. Las inspecciones se habían limitado a revisar las rejillas superficiales sin examinar la integridad estructural del sistema completo. Esta omisión había sido fatal para resolver el caso en su momento. María Elena recibió esta información con una mezcla de alivio y horror. Finalmente tenía respuestas sobre el destino de su hija, pero estas respuestas revelaban una negligencia institucional que había causado una muerte completamente prevenible. Su dolor se transformó en indignación cuando comprendió que Francisca había muerto por fallas técnicas que debieron haber sido detectadas y corregidas años antes del accidente. La familia Hernández, asistida por abogados especialistas en negligencia corporativa, inició acciones legales contra los antiguos propietarios del club, la empresa de mantenimiento contratada y las autoridades municipales que habían certificado la seguridad de las instalaciones. Aunque el club ya había cerrado, sus antiguos propietarios enfrentaron demandas por homicidio culposo y negligencia criminal. Roberto, quien había pasado años sumido en la depresión y el alcoholismo, experimentó una reacción compleja ante la revelación. Por un lado, el conocimiento definitivo sobre el destino de Francisca proporcionó cierre a años de incertidumbre tortuosa. Por otro lado, la confirmación de que su hija había muerto de manera tan traumática intensificó su sentimiento de culpa por no haber podido protegerla. Carmen Morales, la antigua instructora, también fue profundamente afectada por las revelaciones. Durante 17 años había cargado con dudas sobre su responsabilidad profesional en la desaparición de Francisca. El descubrimiento de las fallas técnicas la exoneró definitivamente de cualquier culpabilidad, pero también revivió el trauma de haber estado presente durante la tragedia. El caso de Francisca Hernández llegó a su resolución legal en 2021, casi 2 años después del descubrimiento de sus restos. Los tribunales de Jalisco determinaron que había existido negligencia criminal por parte de múltiples actores: los propietarios del Club Deportivo Las Palmas, la empresa de mantenimiento Servicios Acuáticos del Occidente y los inspectores municipales que habían certificado la seguridad de las instalaciones sin detectar las fallas estructurales críticas. Los antiguos propietarios del club, Enrique Villanueva y Patricia Ochoa, fueron sentenciados a 8 años de prisión por homicidio culposo agravado. La empresa de mantenimiento enfrentó multas millonarias y la revocación permanente de sus licencias operativas. 3 funcionarios municipales que habían participado en las inspecciones de seguridad fueron destituidos de sus cargos y inhabilitados para ejercer funciones públicas. María Elena, ahora convertida en una activista reconocida por los derechos de víctimas de negligencia institucional, utilizó la indemnización económica recibida para establecer la Fundación Francisca Hernández, una organización dedicada a promover estándares de seguridad más estrictos en instalaciones deportivas acuáticas. La fundación desarrolló protocolos de inspección que posteriormente fueron adoptados como estándares oficiales por el gobierno de Jalisco. La fundación también proporcionó apoyo legal y emocional a otras familias que enfrentaban casos similares de negligencia en instalaciones deportivas. María Elena descubrió que el caso de Francisca no era único. Existían múltiples precedentes de accidentes evitables en piscinas públicas y privadas que habían sido encubiertos o mal investigados debido a presiones económicas y políticas. Roberto, quien había logrado superar sus problemas con el alcohol a través de terapia intensiva después del descubrimiento de los restos de Francisca, se convirtió en inspector voluntario de seguridad acuática.
Su experiencia personal le proporcionaba una perspectiva única sobre los riesgos ocultos en instalaciones aparentemente seguras. Trabajaba en colaboración con la Fundación para educar a administradores de piscinas sobre la importancia del mantenimiento preventivo. El lugar donde anteriormente funcionaba el Club Deportivo Las Palmas fue transformado en un parque público memorial dedicado a víctimas de negligencia institucional. En el centro del parque se erigió una fuente conmemorativa con una placa que rezaba, en memoria de Francisca Hernández y todas las víctimas de negligencia evitable. Que su recuerdo inspire vigilancia eterna por la seguridad de nuestros niños. Carmen Morales, finalmente liberada del peso de la culpa que había cargado durante casi 2 décadas, escribió un libro sobre su experiencia titulado Aguas turbias, una instructora recuerda. El libro se convirtió en un recurso educativo utilizado en programas de entrenamiento para instructores de natación, enfatizando la importancia de la vigilancia constante y el conocimiento técnico de los sistemas de seguridad. Los cambios legislativos inspirados por el caso Francisca se extendieron más allá de Jalisco. El Congreso Nacional aprobó la Ley Francisca, que establecía estándares federales obligatorios para la seguridad en instalaciones acuáticas, incluyendo inspecciones sorpresa trimestrales, certificación obligatoria de sistemas de drenaje y capacitación especializada para personal de emergencia. En cada aniversario del descubrimiento de los restos de Francisca, la comunidad de Guadalajara organiza la Jornada de Seguridad Acuática, donde expertos en seguridad, familias afectadas y autoridades se reúnen para evaluar avances en la prevención de tragedias similares. Estos eventos han logrado prevenir al menos 12 accidentes potenciales mediante la identificación temprana de fallas en sistemas de drenaje. El legado de Francisca Hernández trasciende su tragedia personal. Su caso demostró cómo la negligencia institucional puede perpetuar injusticias durante décadas, pero también ilustró el poder transformador de la perseverancia familiar y la demanda ciudadana de rendición de cuentas. María Elena frecuentemente reflexiona sobre cómo el dolor más profundo puede convertirse en propósito cuando se canaliza hacia la protección de otros. Hoy, 20 años después de su desaparición, Francisca es recordada no solo como una víctima de negligencia, sino como el catalizador de cambios fundamentales que han salvado vidas innumerables. Su memoria vive en cada inspección de seguridad realizada, cada protocolo implementado y cada niño que nada seguro en piscinas ahora sujetas a estándares más rigurosos que los que existían en 2002. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!